Bueno, alumnos, en el capítulo de hoy, tras nuestro último capítulo en el cual vimos cómo era el coste de oportunidad, hoy, como si esto, vamos a ver la frontera de oportunidades. En primer lugar, tener claro qué es la frontera de posibilidades. Pues bien, cuando hablamos de la frontera de posibilidades, estamos hablando de una frontera natural, es decir, la frontera que pueda haber entre dos países como Ecuador o Colombia. Estamos hablando de Vejer de la Frontera, que es un pueblito de donde es el profe, que es ese pueblo de ahí, el cual es bello. Lo escribo aquí bien grande para que se vea, Vejer de la Frontera, por si alguien tiene curiosidad. Pueblo precioso. Y por último, ¿qué creéis que es? ¿Un gráfico? A. Frontera entre países. B. Pueblito bonito. C. Gráfico. Pues bien, es un gráfico. Aquí tenemos la frontera de posibilidades. Cuando hablamos de la frontera de posibilidades, es un gráfico para mostrar decisiones individuales o de una sociedad. Un gráfico para que lo vean tal que así, como el del ejemplo. Bien, vamos a definir qué es lo que debe de contener este gráfico. Pues bien, cuando nosotros hablamos de la frontera de posibilidades de producción, a partir de ahora la FPPP, en realidad, nosotros lo que hacemos es reflejar las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una economía en un determinado periodo de tiempo a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. ¿Vale? Es decir, para que me entiendan, es qué tan capaces somos nosotros de producir teniendo en cuenta que tenemos un tiempo que es limitado y unos recursos que son escasos. Pues bien, pongámonos en la siguiente situación. Nosotros somos los ejecutivos de una empresa de celulares, cualquiera de las que hay aquí, ¿vale? Vamos a ser los ejecutivos de esta empresa. Y en nosotros, en nuestra reunión, vamos a tener que estamos ahí, estamos conversando entre nosotros. Oye, pues yo estoy pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿iPad o vamos a hacer celulares? No, yo prefiero hacer iPad, no, yo creo que invirtamos mejor en celulares. Después hay alguien por ahí que está un poco perdido que dice, no, mejor invirtamos en palta. Bueno, aquí digamos que entre ellos ven lo que hay, ¿vale? ¿Qué es lo primero que van a hacer para la hora de tomar una decisión? Pues van a estudiar las posibilidades de producción. Van a decir, bueno, por un lado tenemos los iPads, por otro lado tenemos los celulares. Vamos a ver porque conforme más celulares produzcamos, conforme más aumenten los celulares, significa que vamos a poder producir menos iPads. Y si nosotros decidimos hacer más iPads, significa que vamos a tener menos recursos para poder producir los celulares. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a ver es la tabla de posibilidades de producción.
estancia, en el año 2000, se encontraban todos dentro de la misma frontera de posibilidades. Sin embargo, tal y como se ve aquí, el país de Rusia invirtió más en bienes de capital y menos en bienes de consumo. México invirtió un poco menos en bienes de capital, pero un poco más en bienes de consumo. Y Polonia, por último, invirtió menos que los demás en bienes de capital, pero invirtió más en bienes de consumo. ¿Qué ocurrió? Que como Polonia, vemos la evolución del año 2000 al año 2010, y Polonia, como fue la que menos invirtió en capital, creció, pero creció menos que los otros países. México creció más que Polonia, pero México no creció tanto como Rusia. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bien, nosotros podemos decir que en ambos casos todos los países han aumentado sus cantidades productivas. Es decir, la frontera de posibilidades ha aumentado en los tres casos. En los tres casos también podemos decir que las diferencias productivas han aumentado. Es decir, ahora existe una mayor desigualdad. Si antes los tres países se encontraban en el mismo punto de la frontera de posibilidades, ahora están en distintos puntos y por lo tanto son más desiguales. Rusia tiene más recursos ahora de los que tiene en estos momentos Polonia o lo que tiene México. Están creciendo la desigualdad. Por lo tanto, podemos decir que hay países que aún aumentando su frontera de posibilidades son cada vez más pobres. Y no son más pobres porque produzcan menos, son más pobres en relación con. Es decir, como los otros países están produciendo más, la diferencia se está aumentando entre ellos, da lugar a que haya un aumento de la pobreza. Para ellos, ¿por qué? Porque en realidad la pobreza nosotros la podemos medir entre países por la desigualdad. Y conforme más grande sea la desigualdad entre los países, significa que mayores niveles de pobreza hay entre ellos. Bueno, alumnos, espero que quede claro. Cerramos el capítulo 2. Ahora va a aparecer, no sé si aparecerá uno como ver el siguiente capítulo. Hasta la próxima clase. Está enojado. ¿Cree que falló? Y la verdad es que sí, pero no es el único que se siente así. Te digo algo, hasta hace un segundo creí que eras un peluche. Tal vez lo soy.